todos los hermanos de la iglesia IMEC y a los amigos que nos ven. Allí en su hogar le invito para que se coloque sobre sus pies y levante sus manos al cielo y juntos alabemos al Señor. Te alabamos, Jesús. Te adoramos en esta hora. Padre Celestial, tú eres grande y maravilloso, Jehová. Para siempre es tu misericordia, tu verdad por todas las generaciones. Aunque todo pase, Señor, tu palabra no pasará, porque tú eres un Dios de verdad. Y por eso te alabamos, Jesús.
bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede una vez más de estar en su presencia para adorar, bendecir y exaltar su nombre. Le saludo a usted, mi hermano, le saludo a usted, mi amigo, que se conecta para escuchar este tiempo de adoración y de palabra de Dios. Vamos en esta mañana a abrir la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, y quiero que leamos el versículo 1. Tome su Biblia, por favor, y acompáñeme en esta lectura. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Amén. Vamos a orar al Señor. Allá en su casa, con su familia, acompáñeme en esta oración al Señor. Vamos a dedicar este tiempo de enseñanza bíblica para que sea Dios quien hable a nuestros corazones a través de su palabra. Soberano Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos en esta mañana toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, muchas gracias. Gracias por esta palabra que tienes para nosotros. No es una casualidad que estemos hoy, oh Dios, escuchando este mensaje. Tú hablarás a nuestros corazones. Nos exhortarás, consolarás y edificarás a través de tu bendita palabra. Señor, toda la gloria y toda la alabanza son tuyas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi amado hermano. Hemos estado trabajando estos días anteriores esa serie de temáticas, esta serie de enseñanzas bíblicas, donde hemos podido observar al pueblo de Dios enfrentando momentos de dificultad. Recuerdan, ya trabajamos la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, la vida de Noemí con su familia, y el domingo pasado trabajamos la vida del profeta Elías. Pero hoy vamos a observar otro pasaje bíblico y vamos a detallar lo que sucedió en los días del mejor rey de Israel, el rey David, el hombre de quien la Biblia dice que el Señor declaró lo siguiente: he hallado un varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. El gran rey David. En los tiempos del rey David también existieron momentos difíciles sobre la tierra, como yo se los compartía en las enseñanzas anteriores. Podemos observar el momento difícil y podemos ver que en ese momento difícil está el hombre, la mujer o la familia de Dios incrustada en el escenario. Pero hemos visto al Señor glorificarse en medio de las dificultades a favor de su pueblo. Vimos a Dios obrar a favor de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noemí y del profeta Elías. Hoy vamos a ver cómo Dios se sabe mover, cómo Dios sabe accionar su poder a favor del rey David, rey de Israel. Vamos a observar lo de siempre: el personaje, el texto, la reacción humana, el accionar de Dios y los resultados. Bueno, ya dijimos el personaje quién es, ¿verdad? El personaje de esta mañana es el rey David. El texto que vamos a trabajar, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Hemos comenzado detallando el verso 1, pero vamos a trabajar otros versículos más en el desarrollo de la enseñanza. Ahora, ya el texto nos dijo lo que estaba sucediendo en los días del rey David.
pero vamos a repasarlo nuevamente. Capítulo 21, verso 1. Hubo hambre. Escúcheme, hubo hambre, similar a lo que sucedió con los otros personajes que estudiamos. La tierra donde ellos estaban, la tierra donde los hombres y las mujeres de Dios estaban, fue sacudida por hambre. La Biblia dice, hubo hambre en los días de David. Y dice, ¿por cuánto tiempo? Por 3 años consecutivos. Yo creo que una nación con 3 años consecutivos de hambre es una nación que comienza a pasar muchas, pero muchas necesidades, muchos trabajos, muchos sufrimientos. Ese era el escenario en los tiempos del rey David. 3 años consecutivos de hambre sobre Israel. Ahora, en medio del hambre consecutiva en Israel, ¿cuál es la reacción de este hombre, el rey David, frente a esa crisis de hambre que su nación está enfrentando? Recuerde, David como rey era el responsable delante de Dios por toda esa nación. David debía responder por la nación. Y no es fácil para un gobernante saber que su tierra y que su gente está siendo golpeada por el hambre. El hambre trae desesperanza. El hambre trae enfermedad. El hambre trae violencia. El hambre trae desajustes en la familia. Y un sinnúmero de situaciones se desprenden del hambre. Y eso lo tenía que enfrentar David como rey de la nación. 3 años consecutivos de hambre. ¿Qué hacer si nuestra nación y nosotros fuéramos los gobernantes? Tuviésemos que enfrentar 3 años consecutivos de hambre. Bueno, pues este hombre llamado David, rey de Israel, reaccionó de la siguiente manera. Reaccionó, según nos dice el texto bíblico, capítulo 21, verso 1. Sigamos leyendo. Y David consultó a Jehová. ¿Sabe cuál fue la reacción del rey David frente al hambre consecutiva que se estaba viviendo en su nación? Consultar a Jehová. Consultar a Dios. Por algo David tocó el corazón de Dios. Cuando uno lee la Biblia, muchas veces iban a venir juicios sobre sus descendientes y Dios decía, tendré misericordia por amor de David mi siervo. O sea, David fue un hombre que tocó el corazón de Dios. ¿Y por qué? Por acciones como estas. Porque cuando el hambre golpeaba la nación, David no renegó contra Dios. David no se rebeló contra Dios. Tampoco corrió a buscar a los hombres y al consejo de los hombres. Y no estoy diciendo que el consejo de los hombres y de los entendidos sea malo. Pero David hace algo antes de tocar las puertas humanas. El rey David decide tocar las puertas celestiales. Se fue David a consultarle, a preguntarle a Dios qué estaba pasando, por qué había un hambre consecutiva sobre su tierra. Ahora, en estos tiempos de dificultad y en los tiempos de dificultad que tengamos que vivir mientras estemos en esta tierra, debemos aprender a reaccionar como reaccionó David antes de golpear las puertas de los hombres, antes de decir cosas que no convienen frente a la santidad de Dios,
antes de movilizarnos en contravía de la palabra, es necesario que vayamos a Dios y consultemos a Dios. Ahora, usted me puede preguntar, ¿y cómo se le consulta a Dios? Usted que me está escuchando en esta mañana, usted, amada iglesia, usted mi amigo, usted mi hermano que se conecta hoy desde cualquier lugar de la tierra, usted dice, ok, yo estoy pasando un momento difícil. De pronto usted se identifica con esta palabra porque además de la situación global que estamos viviendo, de cuarentena, de pandemia, además de esto usted dice, es que yo llevo un largo tiempo enfrentando una situación difícil. Pues el Señor le dice en esta mañana que el camino correcto es ir a la presencia de Dios y preguntar, consultar a Dios. No es renegar contra Dios. No es decir palabras violentas contra Dios. Pero sí podemos ir, preguntar, consultar, decir, Señor, no entiendo bien lo que está sucediendo. Por esa causa vengo delante de tu presencia con temor, con temblor, con reverencia, pero vengo ante ti, Señor, por una respuesta. Pero la pregunta que yo sé que comienza a desprenderse es la que ya les hice hace un momento. ¿Cómo le consultamos a Dios? ¿Cómo le preguntamos a Dios? Yo estoy en la tierra, Dios está en el cielo, sí, su espíritu está en mi corazón, pero ¿cómo hago para preguntarle a Dios? Pero no solamente cómo hago para preguntarle, sino para escuchar lo que Dios me va a decir. A Dios se le consulta. Y yo he resaltado en esta mañana 3 aspectos, 3 formas para consultar al Señor. La primera de ellas, entrando en oración. Para consultar a Dios, necesitamos entrar en su presencia por la oración. Si no entendemos lo que está sucediendo, si la crisis está prolongándose más de lo que nosotros pensábamos, pues es necesario consultar a Dios. Y lo vamos a hacer a través de la oración. Porque cuando nosotros hablamos con Dios a través de la oración, Él nos va a escuchar. Porque el tiempo de oración no es un tiempo de tortura, es un tiempo de deleite. Nuestro tiempo de oración es el momento donde el cielo se abre a nuestro favor y donde nosotros podemos abrir más que la boca, podemos abrir el corazón y decirle, Señor, me pasa esto, no lo entiendo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Me estoy saliendo de tus propósitos? Entonces, por favor, encamíname. El tiempo de oración es el tiempo para rasgar el corazón delante de Dios. El tiempo de oración es un tiempo tan hermoso porque podemos sincerarnos delante del dueño de la vida. Para consultar a Dios es necesario entrar en tiempo de oración. Y a veces esa oración necesita ir acompañada de clamor. El clamor se puede definir como una oración más profunda, con una mayor entrega, aún acompañada muchas veces de lágrimas y aún de gemidos desde nuestro corazón, suplicando a Dios su gran misericordia sobre nuestras vidas. ¿Cómo se le consulta a Dios entonces? A Dios le podemos consultar a través de la oración. Es necesario ir a la presencia de Dios y orar en esos momentos difíciles y preguntarle a Dios, levantarnos en las madrugadas y decirle, Señor, quiero que hablemos, quiero preguntarte por este momento que estoy viviendo. Es necesario
acostarnos un poco más tarde de lo normal para tener tiempos en la presencia del Rey, hablando con Él como habla cualquiera con su amigo. Porque el Señor es nuestro Padre, es el Señor, pero también Él ha prometido ser nuestro amigo, nuestro confidente. Antes de tocar puertas humanas, toquemos la puerta del cielo a través de la oración. Pero también a Dios se le consulta meditando en las Escrituras. Además de orar, es necesario tomar la palabra, comenzar a leerla, pero no solamente leerla, sino comenzar a meditar en ella. Cuando hablamos de meditación bíblica, no es más que reflexionar sobre los pasajes, sobre las temáticas de la Escritura. Entonces, cuando yo le hablo a usted, cuando yo me refiero en esta mañana a meditar en las Escrituras, me estoy refiriendo a leer la palabra y a tomar tiempo para reflexionar en lo que me dice la Biblia. Pero no solamente voy a entrar en oración, no solamente voy a meditar en las Escrituras. Nótese que le estoy diciendo meditar, algo más que leer. Debo leer y debo comenzar a reflexionar profundamente en esto que estoy leyendo. Pero además de esto, debo también meditar en mis caminos. Meditar en mis caminos frente a la Escritura que acabo de leer y que acabo de meditar. O sea, yo necesito tener oración para consultar a Dios. Necesito tener, además de oración, meditación bíblica, o sea, reflexión en la palabra. Y también necesito meditar en mis caminos frente a esa palabra de reflexión. Cuando yo observo una temática de la Biblia, debo pararme en los caminos y decir: Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está el ministerio que me has entregado frente a esta palabra que yo acabo de leer? Y muy seguramente vamos a tener lo que anhelamos. Ya vamos a ver cómo se movió Dios. Pero lo primero que hace entonces el rey David en el momento del hambre consecutiva, de la dificultad que enfrenta, es venir a Dios para consultarle. Es lo primero que debemos hacer nosotros, consultar a Dios. A través de la oración, a través de la meditación de las Escrituras y a través de la meditación en nuestros propios caminos a la luz de la Escritura que hemos meditado o reflexionado. Ahora, ¿cuál fue el accionar de Dios frente a la consulta que le hace el rey David? David va a la presencia de Dios y consulta. Ahora, ¿y cómo fue el accionar de Dios cuando ve a su rey, al rey David, que le consulta? Sencillo. Sigamos leyendo el versículo 1. Y Jehová le dijo. ¿Sabe qué observo yo en este pasaje? Que el Señor le trajo respuesta al rey David. ¿Cómo fue el accionar de Dios frente a la consulta del rey David? Mi hermano, el accionar de Dios fue trayendo la respuesta. Y si el Señor le dio respuesta a David, le dará respuesta a usted, me dará respuesta a mí y nos dará respuesta a todos los que vengamos a su presencia para preguntar y consultar delante de Él. David fue a consultar a Dios y Dios le respondió. Si quiere, quite el nombre de David del texto y coloque su nombre. Y diga Andrés, Alexander, María, Rosa, Esther, Tatiana, Michael, Germán, Jefferson. Van a preguntarle al Señor en oración, en meditación de las Escrituras, en meditación de sus propios caminos, y el Señor les va a dar una respuesta.
Una respuesta como se la dio al rey David. Qué hermoso es tener respuesta de Dios. Yo recuerdo cuando estoy estudiando pasajes como esto, lo que le sucedió al apóstol Pablo. Recuerda que Pablo tenía un aguijón en su carne. Se cree que era una enfermedad. Y el apóstol Pablo fue y rogó al Señor. Y el Señor le dijo: no te voy a sanar, bástate mi gracia. Pero qué bueno es levantarse de la pregunta y levantarse con una respuesta. Dios va a decir sí, Dios va a decir no, o en ocasiones va a decir hay que esperar. Pero que Dios responde, responde. Eso es lo hermoso de nuestro Dios, que es un Dios vivo, poderoso, y que da respuesta a los que buscan una respuesta. ¿Sabe por qué a veces nosotros no tenemos respuestas? ¿Sabe por qué a veces nosotros andamos como con los ojos vendados? Porque no preguntamos, porque no consultamos. Y no es que Dios no quiera responder. Dios está ansioso por darnos respuesta. Dios está ansioso por decirnos así sea. No es mi voluntad. Dios desea decirnos espere. O Dios desea decirnos tiene vía libre. Muévase porque estoy con usted. El Señor a Josué le dijo: levántese y todo lo que pise será suyo. Gloria a Dios. El Señor le dijo a Moisés: no hablemos más del asunto, usted no entra a la tierra prometida. El Señor le dijo a Pablo: no lo sano, bástate mi gracia. Pero hay respuesta de Dios para mí. Pero hay respuesta de Dios para usted. Pero hay respuesta de Dios para esta generación que se atreve a levantarse, a clamar, a preguntar, a indagar, a consultar al Señor antes que a los hombres. Bendito sea Dios. El problema radica en que la iglesia no le pregunta a Dios. ¿Y saben por qué a veces no preguntamos al Señor? Porque tenemos miedo de la voluntad de Dios. Pero Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hace mucho tiempo el Señor ha ido trabajando en mi corazón. Y hoy le puedo decir a usted, iglesia, vale la pena preguntar a Dios, porque Dios nos va a guiar por el camino de su voluntad. A veces la voluntad de Dios le duele a la carne, pero sanará, pero transformará nuestras vidas. La voluntad de Dios es la que el pueblo en estos momentos tiene que aprender a escuchar. El rey David no se puso a ir a profetas falsos. Yo no estoy diciendo que el Señor no use a sus siervos, pero a veces la gente corre cazando profecías. Por favor, ¿en qué estamos? Hay muchas personas preguntándole a predicadores: a usted Dios lo usa mostrándole cosas, a usted Dios le ha dado dones de revelación. Un día un señor me dijo: ¿y qué le ha mostrado Dios? Le dije: a la ley y al testimonio. Le dio risa. Y le dijo al otro hermano con que estábamos: con lo que me sale este hermano. Y le dio risa. Pero es la realidad. A la ley, al testimonio, a la palabra. Gloria a Dios por los profetas, gloria a Dios por los dones del Espíritu. Pero usted y yo tenemos boca. Usted y yo tenemos rodillas. Usted y yo tenemos corazón. Y vamos a preguntar a Dios. Cuando hay un momento difícil, vamos a preguntar al Señor. Y el Señor dará respuesta. El Señor nos dirá cualquiera de las tres con las que Él sabe respondernos. Pero de ahí nos levantaremos. De esa oración, de esa meditación de la Escritura y de esa meditación en nuestros caminos, nos levantaremos con una respuesta. Y así la respuesta sea un no. Recuerde que vamos a salir gozosos. Porque vamos a experimentar la voz, la guianza, la respuesta del Rey de Gloria. Alabado el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor.
el rey recibe una respuesta de parte de Dios. Así fue como Dios se accionó frente a la pregunta, a la consulta de David por la dificultad que vivían. Ahora, la respuesta de Dios fue clara. Sigamos leyendo el verso 1. Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Sencillo, vino respuesta. Yo no sé si era la respuesta que David esperaba. Creo que no. Porque esa respuesta, ahora vamos a observar, llevó al rey David a una situación humanamente difícil, pero que trajo sanidad. La respuesta de Dios a veces no es la que uno piensa que va a recibir, pero es la que uno necesita. ¿Qué quería David? Conocer la palabra de Dios para que el hambre se detuviera en la tierra, para que Dios fuera propicio y el hambre pasara a un segundo plano. Y el Señor nos dice en esta mañana que quiere mi pueblo, quiere una palabra para encaminarlos a una sanidad y a una bendición, o quieren una palabra mentirosa que los mantenga en la esclavitud como estaba el pueblo de Israel. Personas que andan buscando respuestas a su manera, pero la respuesta que viene de Dios es la respuesta que nos dará la victoria. Y el Señor le dio la respuesta. Y la respuesta consistía en un pacto violado por Israel frente a los gabaonitas. En otras palabras, el Señor le dijo: Israel ha pecado. Israel ha pecado porque ha quebrantado, ha violado un pacto que tienen con unas personas llamadas los gabaonitas. En este momento, el hambre que había en la tierra era por causa de un pecado. Así como hace 8 días aprendimos que el hambre que vino sobre Israel fue por causa del pecado de un rey llamado Acab, hoy estamos viendo que el hambre estaba sobre la tierra de Dios por causa de un pacto que Israel había violado. Bendito Dios. ¿Con quién habían violado el pacto? Con los gabaonitas. Ahora, el pacto o compromiso se había realizado hacía muchos años. Ese pacto sobre el cual Israel lo ha violentado fue un pacto que se había realizado hacía muchos años atrás, en los tiempos de Josué. Y quiero llevarlo, por favor, a Josué capítulo 9, versículo 3. Vamos a ubicar Josué capítulo 9, versículo 3. Y vamos a confirmar esa parte. Bendito sea Dios. Dice la Biblia: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai. ¿Los moradores de qué? De Gabaón. Escucharon cómo Josué iba en victoria y en victoria. Tuvieron miedo. Entonces, la Biblia dice que algunos de ellos se disfrazaron, vinieron a Josué e hicieron un pacto con Josué, pensando Josué que ellos eran moradores de tierras muy lejanas, pero en realidad eran personas de ese territorio. Y quiero leerle el verso 14 del capítulo 9 de Josué. Estoy resumiendo la historia. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Vámonos, por favor, al versículo 20.
esto haremos con ellos, con los gabaonitas. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. ¿En qué consistió el pacto que hicieron los israelitas y los gabaonitas? Que los gabaonitas vivirían en medio de Israel y trabajarían como leñadores y aguadores, y se les concedería la vida. Pero ¿qué había hecho Israel en los tiempos no de David, en los tiempos del rey anterior a David? ¿Cuál fue el rey que estuvo antes de David? El rey Saúl. ¿Qué hizo el rey Saúl? El rey Saúl estaba dando muerte a los gabaonitas y estaba quebrantando un pacto que se había hecho entre dos pueblos, pero ante los ojos de Dios. En otras palabras, Dios había sido el testigo del compromiso que ellos habían realizado. Y era por esa razón que había hambre en Israel, porque había un pacto, un compromiso que estaba siendo violentado por parte de Israel. Ahora, algo que quiero resaltar también en esto. Los gabaonitas no eran judíos. Ellos no eran judíos. Su oficio o profesión era poco o nada reconocido. Sin embargo, Dios tenía en cuenta el pacto que se había celebrado. A veces las personas seleccionan a quién cumplirle y a quién no cumplirle. Tengamos cuidado. Porque aunque los gabaonitas parecían personas insignificantes, Dios estaba vigilando un compromiso que se había hecho años antes. Y ahora el incumplimiento de ese compromiso estaba trayendo hambre sobre la tierra de Israel. Otra cosa que quiero resaltar: el pecado de las autoridades no son determinantes, pero sí son factores de influencia. ¿Cómo así? Yo le comentaba hace un momento que quien comenzó a dar muerte a los gabaonitas, quien dio muerte a los gabaonitas, no fue el rey David. Fue Saúl, el rey anterior. Pero el pecado de Saúl como autoridad sobre la nación trajo una consecuencia: el hambre consecutiva sobre el país. Debemos nosotros tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, porque es cierto, la Biblia dice que el hijo no morirá por el pecado del padre, ni el padre morirá por el pecado del hijo. El pecado de las autoridades no son tampoco aspectos determinantes para la salvación o la condenación de alguien, la victoria o la derrota de alguien, pero sí son factor de influencia. ¿Cuántos padres han comenzado a pecar y ese pecado ha logrado afectar la vida de sus hijos? Usted me dirá, ¿cómo así? Explíqueme mejor. Sí, se lo voy a explicar mejor. ¿Cuántos padres, cuando tienen hijos adolescentes, han tomado la mala decisión de abandonar los caminos de Dios? Han tomado la mala decisión de no volver a la iglesia, de abandonar sus compromisos espirituales. Pasan unos cuantos años y muchas veces estos padres vuelven porque tienen una palabra sembrada en su corazón, pero sus hijos ya no quieren volver. ¿Por qué? Porque sus mismos padres los sacaron del ambiente espiritual y los incrustaron en un ambiente mundano. Y ahora ellos quedaron ligados a ese ambiente mundano. Y se les hace muy difícil regresar al ambiente de la vida espiritual con Cristo.
Hay que tener cuidado con las decisiones que vamos a tomar nosotros, los que tenemos y manejamos cierto tipo de autoridad. Gloria a Jesús. Ahora, entonces, la respuesta de Dios fue: hay un pacto que se violó entre Israel y los gabaonitas, y esa es la causa del hambre. Yo pienso que David esperaba cualquier otra respuesta menos esa. Si nosotros llevamos esto a la vida práctica, si ponemos ejemplos de la vida práctica del día a día, ¿qué significa esto? Bueno, le voy a poner algunos ejemplos, pero antes de poner estos ejemplos, quiero hacer un paréntesis y quiero decirle: no vamos a hablar de shows montados por personas que desean ser centro de atención, por personas que les gusta manipular a otros. Vamos a hablar de cosas realmente serias. Vamos a hablar de cosas como cuáles, como la destrucción de la imagen de alguien. A veces los momentos que se están viviendo en muchas personas o en muchas familias o en muchas iglesias, en muchos ministerios, no son productos de pruebas como cuando Abraham, Isaac, Jacob o como cuando los tiempos de Noemí, sino más bien son consecuencias de cosas que no se han hecho bien, como en los tiempos de Elías y como en los tiempos del rey David. ¿Y qué cosas? Pues a veces se ha hecho mal a otro ser humano. ¿Qué tipo de mal? La destrucción de la imagen de alguien. ¿Cuántas veces las personas son rápidas para hablar y fácilmente montan todo un escenario en el cual la imagen de alguien es destruida? Y más adelante, porque nótese que el hambre no vino ni siquiera en los tiempos de Saúl. El hambre llegó en los tiempos de David. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso y da tiempo para que nosotros tengamos arrepentimiento. Muy bien. Un ejemplo práctico de un tipo de este problema es la destrucción de la imagen de alguien. Cuidado con lo que se publica en redes sociales. Cuidado con las cosas que se hablan aún de iglesias, de otros creyentes. Decía un pastor en una oportunidad: la murmuración, aunque se haga por redes, sigue siendo murmuración. Otro ejemplo práctico es este: dineros que no se cancelan. Cristianos que a veces están enfrentando situaciones muy difíciles y resulta que hay pactos, que hay compromisos, que hay situaciones entre seres humanos que no se han hecho bien. Présteme que le pago tal día. Ese día jamás se llega. Creyentes que en cada lugar tienen una deuda abierta y no la cancelan. Eso es un ejemplo práctico. Otro ejemplo práctico: hijos abandonados. Ahora, ¿usted sabe por qué le digo esto, mi hermano? Porque muchas veces aún la parte financiera de alguien se amarra, se ata, porque deben y no pagan. ¿Y sabe qué hacen las personas a las que les debemos? Le dicen a Dios, aunque no sean cristianos. Los gabaonitas no eran judíos, eran gabaonitas, eran gentiles. Pero los gabaonitas le dijeron a Dios: Dios, su pueblo, sus hijos, sus siervos prometieron que no nos matarían y nos están matando. Eso fue un clamor, una oración que subió delante de Dios, y Dios comenzó a hacer justicia trayendo hambre, permitiendo hambre, perdón.
sobre la tierra de Israel. El clamor de unos gentiles provocó hambre sobre el pueblo de Dios. No, pero es que yo le debo a un inconverso. Pues ese señor, en los momentos de necesidad, va a decir: Dios mío, me deben y no me pagan. Y Dios comienza a hacer justicia. Sigo, hijos abandonados. Yo no sé cuál haya sido su situación antes de venir a Jesús. Pero si usted es consciente, usted a ciencia cierta sabe que hay un hijo suyo fuera del matrimonio. Usted tiene que pedirle a Dios la forma para responder por él. Ahora vamos a esa parte. Sigo. Novias o novios que han sido envilecidos. Jovencitos que consiguen una novia, un novio dentro de la iglesia o a veces fuera de la iglesia y juegan con él. Les hablan de matrimonio, les hacen castillos en el aire, suceden una cantidad de cosas bochornosas y luego no salen con nada. Cónyuges traicionados, esposos, esposas que son abandonados. Injusticias dentro de los hogares, padres injustos con sus hijos, esposos injustos con sus esposas o viceversa, o hijos que no honran a sus padres. Creyentes que salen mal de las iglesias. Ese es otro ejemplo práctico de este tema que estamos trabajando. Creyentes que salen mal de las iglesias, salen sin la bendición de sus pastores, salen en rebeldía, salen en procesos de restauración o procesos disciplinarios, como usted los quiera llamar, sin culminar. Ministros que salen mal de los concilios. Bueno, y si seguimos dando ejemplos prácticos, aquí nos llega la tarde, pero quise ponerle esos como para que toda esta palabra que estamos tratando hoy se aterrice más en la realidad. Ahora, cuando el rey David escucha la respuesta, cuando el rey David escucha que Dios le da una palabra y esa palabra le da una respuesta específica, nuevamente reacciona el rey, ya no para consultar porque ya tiene la respuesta, ahora reacciona frente a la respuesta. Tal vez usted estaba preguntándole a Dios muchas cosas y el Señor en esta mañana a través de esta palabra le está dando la respuesta. Ahora, ¿cuál fue la reacción de David después de escuchar la respuesta? Ahora, la situación aquí es ¿cuál? La situación no es tanto que Dios responda, la situación es cómo vamos a reaccionar nosotros en este momento frente a la respuesta de Dios. Pues quiero mostrarle cómo reaccionó David a la respuesta de Dios. ¿Sabe cómo reaccionó él? Con un proceso de restitución. Escúcheme bien, David reaccionó con un proceso de restitución. ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros a la palabra de Dios? Con un proceso de restitución que debe comenzar ahora mismo, si usted quiere que las cosas cambien. David quería que el hambre se fuera y David de inmediato comenzó el proceso de restitución. ¿Y qué implica el proceso de restitución? Número 1, hay que buscar al afectado. Volvamos al segundo libro de Samuel donde arrancamos, capítulo 21, verso 2. En el verso 1, David pregunta, Dios responde. Y en el verso 2, dice así: entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Y luego sigue diciendo que los gabaonitas no eran pueblo de Israel, pues, lo que ya les comenté hace un momento. ¿Qué hizo David? Buscó al afectado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar al afectado. De pronto el afectado, como le dije, es su esposa, su esposo. Terminada esta predicación, usted tiene que buscarle. Buscarle para comenzar a restituir lo que está mal.
De pronto el afectado son sus hijos, sus padres. De pronto el afectado es el señor de la tienda, al cual usted no le ha pagado lo que le debe. Hoy tenemos que movilizarnos y acercarnos a los afectados. ¿Para qué nos vamos a acercar a estas personas que han sido afectadas por nuestros comportamientos? Tenemos que acercarnos a esa persona de la cual hemos dañado su imagen. Sea un pariente, sea un creyente de su misma iglesia, sea al pastor de una iglesia, sea el predicador de una iglesia, sea el cantante de una iglesia, usted tiene que acercarse a esa persona. Estamos en cuarentena, escríbale, llámelo, pero acérquese. ¿Acérquese para qué? Primero, para pedir perdón. Tenemos que reconocer y tenemos que pedir perdón. No, es que si no hay un proceso de restitución, las cosas no van a cambiar. Se necesita buscar al afectado y se necesita buscarlo para pedir perdón. Pero no solamente se le busca para pedirle perdón, se le busca para que haya una compensación posible. ¿Posible por qué? Porque a veces el daño que hemos hecho es tan grande que en cierto modo, hablándolo, es irreparable. Hablo con aquellos hermanos que por alguna circunstancia de la vida, por ejemplo, están privados de su libertad porque quitaron la vida a alguien. No hay forma de levantar ese muerto, pero hay que pedir perdón. Gloria al Señor. Hablo de aquel hombre, de aquella mujer que abandonaron un hijo y hoy ese hijo es mayor de edad. Usted ya no le puede comprar pañales. Usted ya no le puede comprar la leche. Usted ya no lo puede alzar y consentir. Usted ya no puede estar en el momento que él lloró porque alguien le hizo bullying. El tiempo pasó, usted ya no lo puede hacer. Por eso le digo que hay que buscar una compensación posible. Mire lo que dice el verso 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Increíble. Los 5 versos tenían en ese momento en sus manos la autoridad para que Dios bendijera o no bendijera a su pueblo. Por eso es importante la restitución. Verso 4. Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. El rey tenía el poder para hacer todo porque era el rey. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl y el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Fuerte, ¿cierto? Una escena fuerte. Tenían que morir 7 hijos de Saúl para que hubiese restitución. Esa era la compensación posible que buscaban los gabaonitas. Y era posible porque habían descendientes de Saúl. ¿Qué hizo entonces el rey David? Vamos a ver el verso 9. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Los gabaonitas dijeron: necesito 7 hombres
descendientes de Saúl, y quedamos satisfechos. Si usted no ha pagado el dinero que debe y ya no puede pagar ese dinero, usted tiene que orar a Dios y acudir a esas personas que les debe, si todavía están vivas, y tiene que decirles: no puedo pagar esa cantidad, por favor perdóneme, hoy soy cristiano, hoy Dios ha cambiado mi mente y mi corazón. Antes era un tramposo, antes era un ladrón, ahora mi corazón ha cambiado, por eso vengo a hablar. Permítame hacer algo que esté a mi alcance, pero yo necesito hacer algo que pueda compensar para que haya restitución. Vaya y desenlode la imagen de esa persona a la que usted se la dañó. Así como tuvo fuerzas para enlodar a un ministro, para enlodar a otro creyente, para enlodar hasta un familiar, hablando mal, ahora pídale perdón, pero salga de la cara y restituya en lo que más pueda la imagen de esa persona a la cual usted tal vez dañó. Cuando el rey David realizó el proceso de restitución, vinieron resultados. Cuando nosotros como iglesia del Señor accionamos y nos movemos en estos procesos de restitución, vendrán resultados de parte de Dios. David se movió prontamente. Nosotros necesitamos movernos prontamente para ver la gloria de Dios. Mire lo que dice el versículo 14. Al final del verso 14 dice así: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Cuál fue el resultado? Que Dios fue propicio. Dios sanó el hambre que había en la tierra. Cuando el pueblo del Señor camina hacia la restitución, indica que hay un verdadero arrepentimiento. Y esto traerá el favor de Dios sobre nuestras vidas. En este momento de la historia bíblica, el hambre no era una situación de prueba, era una disciplina por causa de algo que se había violentado. Es tiempo de prestar atención a cosas como estas. Si hay pactos, si hay compromisos que hemos violentado, vamos a decir: perdón, Señor, y vamos a pedir perdón a esas personas, y vamos a ponernos a cuentas con estas personas, y el favor de Dios se manifestará sobre nuestras vidas. Fue lo que dijo Cristo, ¿no? Que si usted tiene altercados y va a dar la ofrenda, lo mejor es que deje quieta su ofrenda, póngase en paz con sus hermanos y entonces presente su ofrenda al Señor. Es lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 3, que si nosotros los varones no tratamos bien con sabiduría a nuestras esposas, nuestras oraciones tendrán estorbo. Es lo que dice la Biblia, que si yo no amo a mi hermano a quien ha visto, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no he podido ver? La vida cristiana se tiene que aterrizar en el día a día. Vamos a levantarnos hoy. Si habían cosas por restituir, si habían procesos por culminar, nos vamos a levantar en el nombre de Jesús y vamos a movilizarnos hacia una restitución, porque vamos a ver el favor de Dios como lo vio Israel. Los momentos fuertes comienzan a pasar cuando el pueblo restituye lo que se ha hecho mal. Por favor, colóquese sobre sus pies ahí en su hogar. Si tiene esa posibilidad, hágalo. Y vamos a orar juntos al Señor. Soberano Padre, en el nombre de Jesús, te damos, oh Dios, la gloria. Te damos, Señor, la alabanza, la adoración. Padre bueno, muchísimas gracias
por esta palabra que nos has concedido, por esta palabra que nos has dado. Gracias, mi Dios del cielo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a aprender a ir a tu presencia en los momentos de dificultad, porque en tu presencia tendremos respuesta. Y si la respuesta demanda restitución, danos la humildad necesaria para comenzar estos procesos. Señor, yo bendigo a aquel varón, aquella mujer, aquel hijo que hoy se levanta, Señor, para comenzar un proceso de restitución. Que hoy toma fuerzas en tu nombre para ir y arreglar ese problema que hay en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con aquel familiar con el cual viven en contienda, que se va a levantar para ir y va a poner su cara frente a aquellas personas con las cuales ha actuado de manera deshonesta en las finanzas. Señor, que se van a levantar y van a ir a hablar con sus pastores. Señor, que van a ir y van a hablar en sus concilios para hacer las cosas a la manera tuya, en orden y decentemente. Señor, porque entonces la iglesia estará sana y estará bendecida, porque esa es tu voluntad, que tu bendición, Señor, se deje sentir sobre nosotros. Padre, bendigo la iglesia, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Padre, guárdanos. Esta semana que ha comenzado, Dios mío, colocamos no solamente nuestras vidas, colocamos nuestra nación y colocamos las naciones de la tierra delante de tu presencia, para que tú nos visites con salvación y vida eterna, con sanidad, con provisión, con señales, con milagros, como solo tú lo sabes hacer. Padre bueno, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amada iglesia, amado hermano, mi amigo, Dios le bendiga. Muchas gracias por haber estado en ese tiempo en la presencia de Dios. Dios me los guarde. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Y esta semana, el día martes, estaremos transmitiendo nuevamente enseñanza bíblica. El día jueves nuevamente tendremos enseñanza bíblica a través del Facebook de la iglesia. Y el sábado los jóvenes se reúnen por Zoom a las 3 de la tarde. Y nosotros, mediante a la voluntad de Dios, el domingo nuevamente 10:30 de la mañana estaremos transmitiendo nuestro culto por este mismo medio, el canal de YouTube Pastor Jaime Moreno. Así que, amada iglesia, amados amigos, martes y jueves nos conectaremos a través del Facebook 6:30 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos en el nombre de Jesús. Bendiciones.